El general Matthews apenas miró al soldado que limpiaba el Barrett 050 en un rincón de la armería. Era solo otra tarea rutinaria de mantenimiento. Pero cuando vio la pequeña insignia en su uniforme y leyó batida confirmada a 3200 metros, se detuvo en seco. Soldado, eso es imposible. Nadie ha disparado a esa distancia. La armería de Camp Liberty siempre estaba ocupada durante el periodo de mantenimiento de la tarde, con docenas de soldados limpiando, inspeccionando y preparando sus armas para las operaciones del día siguiente. El general William Matthews había estado realizando su recorrido semanal de inspección, recorriendo las instalaciones con su habitual ojo experto, observando el estado del equipo y la disciplina de los soldados bajo su mando. En el rincón más alejado de la armería, casi oculto tras una hilera de armeros, una figura solitaria desmontaba metódicamente un rifle de francotirador Barrett M882 a calibre 150. El soldado trabajaba con la precisión que denotaba años de experiencia. Cada componente se limpiaba e inspeccionaba cuidadosamente antes de guardarlo en perfecto orden. La sargento Luna Ghost Valdez había estado realizando este mismo ritual todos los días durante los últimos 8 meses desde su llegada al campamento Libertad. El Barrett 050 era su arma, su responsabilidad y, en muchos sentidos, su mejor aliado durante una carrera militar que la había llevado a algunos de los lugares más peligrosos de la Tierra. El enfoque de Luna para el mantenimiento de armas rozaba la obsesión. Desarmaba cada componente del Barrett, lo limpiaba con precisión quirúrgica, lo inspeccionaba para detectar desgaste o daños y lo volvía a armar con la atención al detalle que la mayoría de los soldados reservaban para las inspecciones previas al despliegue. El proceso le llevaba casi 3 horas diarias. Pero Luna consideraba que era tiempo bien invertido. El Barrett M82 aún no era más que un simple rifle. Era un instrumento de precisión capaz de alcanzar objetivos a distancias que desafiaban las leyes de la física. Con un peso de casi 13.6 kilogramos y disparando munición calibre 0.50, estaba diseñado para el tipo de tiro de precisión a larga distancia que requería no solo puntería, sino también conocimientos de balística, meteorología y física que iban mucho más allá del entrenamiento militar básico. Luna había sido asignada al Campamento Libertad como parte de un equipo especializado de francotiradores que apoyaba operaciones antiterroristas en toda la región. Su función oficial era la vigilancia y el combate de precisión, proporcionando apoyo de fuego a larga distancia para misiones de operaciones especiales que requerían eliminar objetivos de alto valor a distancias extremas. Pero la reputación de Luna se extendía mucho más allá de su asignación actual. En los círculos militares donde tales cosas importaban, su nombre se pronunciaba con la reverencia reservada para las leyendas. No por su personalidad ni por su liderazgo, Luna era discreta, casi invisible en la mayoría de los entornos sociales, sino por lo que podía hacer con un rifle a distancias que la mayoría de la gente ni siquiera podía ver con claridad. El general Matthews estaba recorriendo la armería con su ayudante, el teniente coronel Harrison, discutiendo asuntos administrativos rutinarios cuando algo captó su visión periférica. El soldado en la esquina trabajaba con la precisión metódica que indicaba una gran competencia profesional. Pero lo que le llamó la atención fue la colección de pequeñas insignias y distintivos de cualificación en su uniforme. La mayoría de los soldados llevaban la colección habitual de condecoraciones militares, insignias de unidad, insignias de rango e insignias de cualificación básica que indicaban su especialidad ocupacional militar. Pero el uniforme de Luna tenía marcas adicionales que al general Matthews le resultaron intrigantes. Había insignias de cualificación que no reconoció, insignias de unidad de organizaciones de las que había oído hablar pero con las que nunca había trabajado, y varios pequeños distintivos que indicaban una formación especializada que no pudo identificar de inmediato. «Continúe, soldado», dijo el general Matthews mientras se acercaba a la posición de Luna, usando la frase habitual que indicaba que su inspección era rutinaria y no la obligaba a dejar de trabajar. Luna levantó la vista brevemente, saludó al general con la cortesía militar apropiada y regresó a su trabajo. Su respuesta fue profesional, pero mínima,
justo lo que se esperaría de un soldado concentrado en completar una tarea importante. El general Matthews estaba a punto de continuar su recorrido cuando su mirada se fijó en una insignia en particular en el uniforme de Luna. Era pequeña, anodina a simple vista, pero la inscripción lo hizo detenerse a medio paso y volver a leerla para asegurarse de comprender lo que veía. Muerte confirmada a 3.200 metros. Las cifras no tenían sentido. Matthews había estado en el ejército durante más de 25 años, había trabajado con algunas de las unidades más elitistas del arsenal estadounidense y nunca se había encontrado con nadie que afirmara haber realizado una muerte confirmada a esa distancia. El disparo de francotirador confirmado más largo en la historia militar, que él supiera, fue significativamente más corto que 3.200 metros soldado. Eso es imposible. Nadie ha disparado a esa distancia. Luna levantó la vista de su trabajo, con una expresión de leve sorpresa ante el comentario del general. Siguió su mirada hasta la placa que estaba leyendo y comprendió que había captado su atención. Señor, el disparo fue confirmado por múltiples observadores y registrado por el mando de la misión. Toda la documentación es clasificada, pero el enfrentamiento ocurrió como se indica. El general Matthews miró fijamente a la joven, que acababa de afirmar con naturalidad haber realizado el que sería el disparo mortal confirmado más lejano de la historia militar. Luna parecía tener 20 años y una actitud tranquila que sugería que se sentía cómoda en situaciones de alto estrés, pero no había nada en su apariencia que indicara capacidades sobrehumanas. Soldado, quiero ver su hoja de servicio y quiero entender cómo alguien realiza un disparo a 3.200 metros cuando la mayoría de los francotiradores consideran 1.500 metros un enfrentamiento extremo. Señor, mi hoja de servicio completa está clasificada por encima de mi nivel de autorización para poder analizarla, pero puedo proporcionar información general sobre mi entrenamiento y cualificaciones si le resulta útil. El teniente coronel Harrison, que había estado escuchando la conversación con creciente interés, asombrado, dio un paso adelante con su tableta. General, puedo obtener su información básica de servicio si desea revisarla. Hágalo. Harrison accedió a la base de datos de personal y comenzó a leer la información militar básica de Luna. Lo que encontró fue una colección de escuelas especializadas, programas de entrenamiento avanzado y asignaciones de unidad que pintaban la imagen de alguien cuya carrera militar había sido todo menos rutinaria. Señor, la sargento Valdés se graduó de la Escuela de Francotiradores del Ejército con las puntuaciones más altas de puntería de su clase. Ha completado cursos avanzados en tiro de precisión a larga distancia, computación balística y reconocimiento especializado. Sus asignaciones de unidad incluyen despliegues con el 75º Regimiento de Rangers, operaciones de apoyo de la Fuerza Delta y misiones clasificadas con organizaciones que no aparecen en la base de datos estándar. El general Matthews asimiló esta información mientras observaba a Luna, quien había seguido trabajando en su barret durante la conversación. Su actitud se mantuvo tranquila y profesional, pero él comenzaba a comprender que estaba ante alguien cuyas capacidades iban mucho más allá del soldado promedio. Valdés, explícame cómo se realiza un disparo a 3.200 metros. ¿Qué? ¿Cuáles son los requisitos técnicos para ese tipo de tiro de precisión? Luna sentó al grupo de portacerrojos que había estado limpiando y miró directamente al general Matthews. Su respuesta demostró el tipo de conocimiento técnico que indicaba una gran experiencia en lugar de una familiaridad superficial con el tiro a larga distancia. Señor, un combate a 3.200 metros requiere comprender múltiples variables que afectan la trayectoria de la bala a largas distancias. Los factores ambientales incluyen la velocidad y dirección del viento a diferentes altitudes, las variaciones de densidad del aire, los gradientes de temperatura y los cambios de presión barométrica. Las consideraciones balísticas incluyen la compensación de la caída de la bala, los efectos de la deriva de giro y el efecto Coriolis causado por la rotación de la Tierra. Hizo una pausa, evaluando si el general quería más detalles técnicos, y luego continuó. El tiro también requiere una comprensión completa de los patrones de movimiento del objetivo,
Una estimación precisa de la distancia mediante múltiples técnicas de medición y la capacidad de mantener una posición estable durante largos periodos mientras se esperan las condiciones ambientales óptimas. El general Matthews se dio cuenta de que estaba escuchando a alguien que entendía el tiro a larga distancia a un nivel que superaba a la mayoría de los instructores con los que se había topado. Pero comprender la teoría era diferente a ejecutar un disparo que establecería un récord mundial. Valdés, háblame de ataque a 3200 metros. ¿Cuáles fueron las circunstancias y cómo logró realizar ese disparo? La expresión de Luna se tornó más cautelosa y miró al teniente coronel Harrison antes de responder. Señor, el ataque ocurrió durante una operación clasificada. Puedo proporcionar información general sobre los aspectos técnicos, pero los detalles específicos sobre la misión, el objetivo y la ubicación están fuera de mi alcance para ser discutidos sin la debida autorización. Harrison revisó su tableta y confirmó la declaración de Luna. General, sus registros de despliegue muestran múltiples operaciones clasificadas, y su expediente completo requiere un acceso especial que no tenemos disponible aquí. Pero el general Matthews no estaba satisfecho con las limitaciones burocráticas. Se había topado con algo que desafiaba su comprensión de lo que era posible en la guerra moderna, y pretendía obtener respuestas. Valdés, lo autorizo a discutir los aspectos técnicos de ese ataque. Quiero entender cómo las capacidades militares estadounidenses han avanzado hasta el punto de que los disparos a 3200 metros son posibles. Luna consideró detenidamente la solicitud del general antes de responder. El protocolo militar le exigía proteger la información clasificada, pero discutir las capacidades técnicas podría ser permisible si servía a fines legítimos. Fines militares. Señor, el combate se produjo en un terreno montañoso que proporcionaba la diferencia de elevación necesaria para disparos de larga distancia. El objetivo permaneció estacionario durante un periodo prolongado, lo que permitió el análisis ambiental y el cálculo balístico. Las condiciones meteorológicas eran óptimas, con una mínima variación del viento y una excelente visibilidad. Pero, ¿cómo se puede siquiera ver un objetivo a 3200 metros? Eso está a más de 3 kilómetros de distancia. Señor, el Barrett M82A1 puede equiparse con óptica avanzada que proporciona suficiente aumento para la identificación de objetivos a distancias extremas. Combinado con equipos de telémetro láser y computadoras balísticas, es posible alcanzar objetivos a distancias que superan las capacidades visuales normales. El general Matthews comenzaba a apreciar la complejidad de lo que Luna había logrado. La tecnología moderna había avanzado claramente las capacidades de los francotiradores más allá de lo que él entendía, pero el factor humano, la habilidad necesaria para integrar todos estos sistemas en un disparo exitoso, seguía siendo extraordinaria. Valdés, ¿cuánto tiempo le llevó prepararse para ese disparo? Señor, el combate en sí requirió aproximadamente 4 horas de preparación. Esto incluyó la estimación de alcance mediante múltiples métodos, la monitorización ambiental, el cálculo balístico y la espera del punto óptimo. Condiciones. El disparo en sí fue la culminación de una extensa planificación, más que un combate espontáneo. 4 horas. Se mantiene la posición durante 4 horas para realizar un disparo. Sí, señor. El tiro de precisión a larga distancia requiere paciencia y una sincronización cuidadosa. Apresurar el disparo habría reducido la probabilidad de éxito a niveles inaceptables. El teniente coronel Harrison, que había estado tomando notas durante toda la conversación, levantó la vista con asombro. General, lo que describe representa capacidades que superan todo lo que he encontrado en el entrenamiento militar convencional. El general Matthews asintió, comprendiendo que estaba aprendiendo sobre capacidades militares existentes en niveles de clasificación a los que no había accedido previamente. Pero su curiosidad no estaba satisfecha. Valdés, quiero ver una demostración. ¿Puede mostrarme qué tipo de tiro de precisión es posible con su equipo y entrenamiento? Luna dudó antes de responder. Los disparos de demostración requerían una amplia coordinación y protocolos de seguridad,
y no estaba segura de si tal solicitud podría aprobarse por los canales normales. Señor, una demostración requeriría instalaciones de campo de tiro adecuadas, coordinación de seguridad y autorización de mi cadena de mando. Las distancias implicadas presentan desafíos logísticos. Eso requeriría una planificación cuidadosa. Yo me encargaré de la autorización. Quiero entender cómo son las capacidades de los francotiradores estadounidenses cuando se emplean correctamente. El general Matthews se dirigió al teniente coronel Harrison con una expresión que indicaba la necesidad de acción inmediata. Harrison, quiero que se coordine con el control de campo de tiro y organice un tiro de demostración. Haga realidad lo que necesite la sargento Valdés en cuanto a alcance, distancia, sistemas de blancos y protocolos de seguridad. Señor, el alcance máximo disponible es de 1200 metros. Si necesita 3200 metros para una demostración adecuada, tendremos que usar instalaciones fuera de la base o coordinarnos con otras instalaciones. Luego, coordinarnos con otras instalaciones. Quiero ver que es posible. Luna había estado escuchando este intercambio con creciente preocupación. Los tiros de demostración eran tareas serias que requerían una preparación exhaustiva y conllevaban una gran responsabilidad si algo salía mal. Señor, si está decidido a observar una demostración de precisión a larga distancia, le recomendaría comenzar con distancias más cortas para establecer las capacidades de referencia antes de intentar combates a distancias extremas. ¿Qué distancia recomendaría para una demostración inicial? Señor, 1200 metros permitirían demostrar la capacidad de tiro de precisión, respetando los parámetros de seguridad y logística de sus instalaciones actuales. El general Matthews aceptó comenzar con una demostración a 1200 metros, entendiendo que incluso esta distancia superaría con creces cualquier observación personal. 2 días después, la demostración tuvo lugar en las instalaciones de tiro extendido de Camp Liberty. El general Matthews llegó con varios miembros de su personal, todos deseosos de observar el tiro de precisión que les ayudaría a comprender las capacidades que representaba Luna. Luna había pasado la mañana preparando su equipo, incluyendo su Barrett M82A1, sistemas ópticos avanzados, dispositivos de monitoreo ambiental y equipo de computación balística. El proceso de configuración duró casi 2 horas, lo que refleja la compleja preparación requerida para el tiro de precisión a larga distancia. General, el objetivo está posicionado exactamente a 1200 metros. Las condiciones climáticas son óptimas, con viento mínimo y excelente visibilidad. Estoy listo para demostrar la capacidad de combate de precisión. El general Matthews observó con binoculares cómo Luna se colocaba en su posición de tiro. Su preparación fue metódica y deliberada, e implicó múltiples mediciones y cálculos antes incluso de mirar por la mira telescópica. Valdés, acompáñeme. A través de lo que está haciendo. Señor, estoy midiendo la velocidad y dirección del viento en varios puntos entre mi posición y el objetivo. La densidad del aire y las variaciones de temperatura afectan la trayectoria de la bala, por lo que necesito datos ambientales actualizados para el cálculo balístico. Luna consultó un pequeño dispositivo electrónico que proporcionaba cálculos balísticos detallados basados en los datos ambientales que había recopilado. El proceso tardó varios minutos, lo que demuestra el nivel de preparación necesario para disparar con extrema precisión. Señor, la solución balística está calculada. Estoy lista para disparar. Luna se acomodó detrás de su Barrett, ajustó la configuración de su mira y comenzó la fase final de su secuencia de disparo. El general Matthews la observaba a través de binoculares mientras controlaba su respiración y se preparaba para disparar. El disparo del Barrett fue ensordecedor, incluso con protección auditiva. La bala calibre .50 produjo una explosión en la boca del cañón que se podía sentir y oír, y el retroceso del rifle fue considerable a pesar de su eficaz sistema de freno de boca. El objetivo impactó en el centro de la masa, informó el oficial de seguridad del campo de tiro, que observaba el objetivo a través de un telescopio. El general Matthews estudió el objetivo a través de sus binoculares,
confirmando que Luna había. Disparó a centímetros del centro del objetivo a una distancia de 1200 metros. La precisión fue notable, pero comprendió que esta demostración era solo una fracción de sus supuestas capacidades. Valdés, eso fue impresionante. ¿Pero me está diciendo que puede realizar el mismo disparo al triple de esa distancia? Señor, las distancias más largas presentan desafíos adicionales, pero los principios básicos siguen siendo los mismos. Las principales diferencias son una mayor sensibilidad ambiental y un mayor tiempo de vuelo que requiere un cálculo balístico más sofisticado. El general Matthews comenzaba a comprender que el disparo de Luna a 3200 metros representaba la aplicación de tecnología avanzada combinada con una destreza humana excepcional. La demostración le había demostrado que las capacidades de tiro de precisión iban mucho más allá de lo que había imaginado. Valdés, quiero ver su historial de servicio completo. Todo, incluyendo el material clasificado. Señor, acceder a mi historial completo requeriría autorización de niveles superiores a mi autorización para poder hablar de ello. Entonces la obtendré. El general Matthews pasó la semana siguiente trabajando en el proceso burocrático necesario para acceder al historial militar completo de Luna. Lo que descubrió fue una carrera que parecía una colección de leyendas militares en lugar de un historial de servicio. De un solo soldado. Luna había sido reclutada para entrenamiento especializado mientras aún estaba en entrenamiento básico, basándose en puntuaciones de puntería que superaban cualquier otra que sus instructores hubieran experimentado previamente. Su educación militar posterior incluyó escuelas y programas que la mayoría de los soldados desconocían, entrenándola en capacidades que trascendieron los límites de lo que los seres humanos podían lograr con armas de precisión. Su historial de despliegue incluía operaciones en todas las principales zonas de conflicto donde las fuerzas estadounidenses habían participado durante los últimos 5 años. Más significativamente, sus misiones habían implicado constantemente el tipo de tiro de precisión de alto riesgo que podía determinar el éxito o el fracaso de operaciones enteras. El disparo a 3200 metros que llamó la atención del general Matthews ocurrió durante una operación de rescate de rehenes, donde la precisión de Luna eliminó una amenaza que las fuerzas convencionales no podían abordar. El objetivo mantenía rehenes en un lugar que imposibilitaba el asalto tradicional. Y la capacidad de largo alcance de Luna había proporcionado la única solución táctica. Pero ese disparo era solo una entrada en un historial de servicio que documentaba docenas de enfrentamientos similares. Luna había sido asignada constantemente a misiones donde sus capacidades únicas proporcionaban soluciones que ningún otro soldado podía ofrecer. Matthews, ¿qué has? El sargento Valdés con el que nos topamos es uno de nuestros activos estratégicos más valiosos, explicó la general Patricia Stone durante una sesión informativa clasificada sobre el historial de servicio de Luna. El sargento Valdés posee capacidades que no publicitamos porque brindan importantes ventajas tácticas cuando se emplean adecuadamente. General, ¿por qué no se utiliza a esta soldado en niveles superiores? Sus capacidades parecen superar cualquier cosa que empleemos actualmente en operaciones estándar. Se la está utilizando adecuadamente. Las asignaciones de Luna se coordinan en niveles a los que normalmente no se accede porque sus misiones tienen fines estratégicos más que tácticos. El general Matthews comenzó a comprender que la discreta presencia de Luna en Camp Liberty no era un desperdicio de talento excepcional. Formaba parte de un panorama operativo más amplio del que no había sido consciente previamente. Señor, ¿qué tipo de misiones requieren capacidades de tiro a 3200 metros? El tipo de misiones donde el fracaso no es una opción y los enfoques convencionales no funcionan. Luna proporciona capacidades que pueden resolver situaciones que, de otro modo, requerirían un compromiso mucho mayor de personal y recursos. Durante los meses siguientes, el general Matthews desarrolló una nueva apreciación por los tipos de capacidades especializadas que existían dentro de la estructura militar. Luna continuó con el mantenimiento rutinario de la Barrett M82A1, pero Matthews comprendió que su preparación discreta formaba parte de su preparación para misiones con implicaciones estratégicas. 6 meses después,
Luna fue enviada a una misión clasificada que requería precisamente el tipo de tiro de precisión de largo alcance que había captado la atención del general Matthews. La misión tuvo éxito gracias a las capacidades que existían en la intersección de la tecnología avanzada y la excepcional habilidad humana. Hoy, Luna continúa desempeñando funciones que utilizan sus capacidades únicas, brindando soluciones a desafíos tácticos que superan los límites de lo que la mayoría de la gente cree posible. Su historial de servicio sigue siendo en gran parte clasificado, pero su impacto en las operaciones militares va mucho más allá de lo que normalmente se esperaría que lograra un solo soldado. El general Matthews aprendió que las capacidades excepcionales a menudo existen en lugares inesperados, mantenidas por personas que entienden que la competencia discreta importa más que el reconocimiento público. A veces, los soldados más extraordinarios son los que limpian sus armas metódicamente en un rincón de la armería, preparándose para misiones que la mayoría de la gente nunca sabrá que ocurrieron. ¿Alguna vez has descubierto que alguien en quien apenas te fijaste poseía capacidades que superaban con creces todo lo que imaginabas? La historia de Luna nos recuerda que el talento excepcional a menudo trabaja en silencio, preparándose para momentos en que una habilidad extraordinaria marque la diferencia entre el éxito y el fracaso. La general, que apenas observó a una soldado que limpiaba su rifle, aprendió que algunas insignias cuentan historias de logros que desafían nuestra comprensión de lo que los seres humanos pueden lograr cuando el entrenamiento, la tecnología y la determinación se combinan al más alto nivel. Si crees que una capacidad excepcional a menudo se esconde a simple vista, comparte esta historia. Porque en algún lugar alguien se prepara silenciosamente para un momento en que sus habilidades especializadas puedan marcar la diferencia entre el éxito de una misión y el fracaso estratégico. Luna Valdés no solo acertó un tiro imposible. Demostró que algunos soldados poseen capacidades que existen en el límite del logro humano, listas para ser desplegadas cuando las soluciones convencionales no son suficientes. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.